Papá lindo, antes que tú llegaras a los escenarios, antes que empezaras a cantar, ¿cómo era un día de la madre para Felipe Paucar? Siempre con mamá, siempre, sencillamente. Yo provengo de una familia bien humilde, bien sencilla, ¿no? De hecho, del campo. Lo pasábamos siempre con mamá, nos cocinábamos y todo ello, pero desde que tengo la mayoría de edad yo me fui, siempre lo visitaba solo de vez en cuando y en estas fechas, pero después con este trabajo me siento muy comprometido y estoy muy comprometido con el público y las fechas se trabajan y ya pues a mamá tengo que llegar un día antes o un día después y esperamos que al menos este día que es el Día de la Madre hay que llevarle a bailar un rato pues para que se relaje. A disfrutar. Sacarle de la casa, del entorno de la cocina, de todos los quehaceres, ¿no? Porque mamá está en todas, está, es profesora, es limpieza, es todo, es lavandera, es de todo. La mamá tiene un trabajo inmenso y a veces nos falta reconocer a los hijos. Somos ingratos, ¿no es cierto? En lo personal yo trato de homenajear a mi vieja casi todos los días, al menos con un beso y decirle te quiero. No, pues ese he aprendido al menos de abuelita, ¿no? Eso es de todos los días, claro, todos hacemos eso mientras esté al lado de mamá, pero celebrarlo. Ah, no, pues claro, Ya tiene que ve, ser a eso voy. Eso sí, su sábado, su domingo, el día que uno más o menos pueda, y más que toda la cercanía de esta fiesta. En ¿no? su cumpleaños, por ejemplo, siempre uno va, yo voy por ejemplo a cocinarle un poco, a comprarle o algo que quiere. Mamá quiere siempre visita de los hijos, no quiere a veces regalos, ojo. No, lógico. Mamá quiere en realidad que su hijo esté a su lado, claro, que le gree un ratito, que se vuelva niño, ¿no? ¿Cocinas? Lógico, hermano. Por ejemplo, ¿qué platito de tu tierra de experto? Yo cocino todo, hermano, caldo de cordero, caldo de cabeza, de mi tierra, y ahora comida criolla también normal. Ah, también le entra a la cocina. Ah, mira, qué un artista, sorpresa. Si no cocina, no es artista, porque la cocina es un arte también. Ah, no, lógico, eso sí. Claro, hermano. Y dime, ¿y cómo cocinas tú un tema, por ejemplo? Antes de su lanzamiento, su grabación. Sí, se hace, es bastante... Es un proceso también. Es un proceso largo. Por ejemplo, ahorita ya estoy un año grabando y ni siquiera un lanzo todavía. Y estoy recién en el horno, como quien dice. Es que el tema también entre tus giras, tus presentaciones, queda muy poco espacio a veces, también, ¿no? mucho que ver tiene eso, porque se tiene que dar un espacio aparte para ello, ¿no? Es un trabajo minucioso. Ay, me quitaste. De verdad es un trabajo arduo, hay que coordinar, hay que sincronizar, hay que estar renovando, hay que trabajarlo bien, hay que repetir, hay que volverlo a hacer, son tantas cositas. 20 cositas que tienen que ir puliéndose hasta que se quede ya en el producto final. Hasta ahí dice, oh, primero me gusta a mí y porque le va a gustar al público. ¿Cuánto te demora, por ejemplo, hacer un tema, entre el tema de escucharlo, preproducirlo, grabarlo, tenerlo listo y lanzarlo? ¿Un mes, 2, 3, 4? Muchísimo más 5 o 6 meses. Ay. Sí. Es un trabajo más paso a paso. Sí, es bastante. Hay que escucharle de vuelta, de nuevo. Es un trabajo, ya, me entenderás que con lo que no tenemos tiempo encima, más todavía se prolonga. Sí. Cuando tú estás en el escenario, papá, te hemos visto más de una ocasión dirigirte a tu público, conversar con ellos y sobre todo comunicarte a través de las canciones. ¿Qué pasa en ese momento por tu cabecita cuando subes al escenario y empiezas el show? Y encuentras a la gente evidentemente esperándote para brindarte su cariño, su respaldo, su aplauso. Lo que me gusta es, más que todo ahí, es que la carita que ves se identifica, lo vive. Y eso me contagia, digamos, y explosiona ahí como unas emociones, sí, ¿no? Es raro, es emocionante, es espectacular, diría. Es un momento donde la sensación y esos sentimientos se encuentra ahí, date cuenta. Hay otra persona que está llorando de repente, pucha, digo, hoy, ¿verdad? ¿Qué canción? Recién me doy cuenta que tengo una gran canción, ¿no? Cosas así. Que recién te enteras de la historia. Claro, sí. Más o menos. Papá lindo, otra cosita que es muy particular dentro de tus conciertos, de tus presentaciones. Ya no se habla normalmente, se dice, ¿qué canción no puedes dejar de cantar? En tu caso son, ¿qué canciones no debes dejar de cantar o no te dejan dejar de cantar? Para mí es difícil decidir en el escenario. A veces por falta de tiempo no logro cantar la mayoría. Y la mayoría son buenas. ¿Qué ha cambiado del Felipe de los inicios al Felipe de ahora? No sé, la talla.
¿La talla de pantalón? Sí, más o menos. ¿No? Hay fotos que eras bien delgado, No, estás un poquito robusto, sí, como digo hermano, yo, ¿no? ahora estoy lleno de cariño, pues. Este es el cariño de la gente, ¿no? La chelita, la comida. Siempre en ese trajín hay bastante cariño. Yo pienso eso porque yo soy de la persona que soy así en la casa. Yo soy en la casa soy esto que ves. No tengo por qué cambiar, no tengo por qué presumir que si soy o no soy. Ahora, si puedo autoproclamarme, creo que es un error profesional. ¿Por qué vas a empezar el concierto? Chispas, hermano, la verdad ni idea tengo, porque yo prefiero pedir al público lo que se va a hacer en el momento. Pero bueno, por ejemplo, esta canción que dice... yo quiero ser una lágrima tuya, de tus ojos nacer como una lluvia, para vivir en tu suave mejilla, para morir en tus labios rojos.